hemos invitado a Carlos Chavira. Él es empresario chihuahuense, fue presidente del Centro Patronal de Ciudad Juárez y fue procesado, fue encarcelado y fue absuelto de acusaciones que le enderezó César Duarte Jaques, ahora tras las rejas él. Bienvenido, Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a su programa y nuevamente mencionar los hechos. Adelante, Carlos, es que repentinamente perdimos el audio. Perdón. Pues básicamente platicar con ustedes sobre el tema vinculado al exgobernador ya internado en un centro penal en la ciudad de Chihuahua. Decirles que Duarte no actuó solo, encabezó una red muy amplia de complicidades en todas las esferas, en el Estado y fuera de él. A mí me tocó, pues de una manera cercana, vivir, y yo creo que el valor de mi testimonio por encima de todo sería ese, que tengo una experiencia directa de acciones ilegales y de corrupción y de intentos de extorsión de Duarte hacia mi persona cuando era yo candidato a la presidencia nacional de Coparmex en el año del 2012, en donde no estuvo solo. Este tipo de complicidades que extendió a otros sectores se dieron en conjunto en el caso de Coparmex Nacional con las dirigencias de aquel entonces operadas directamente por Gustavo de Hoyos, que después sería presidente y que apoyó, coadyuvó, operó muchos de los esquemas de la persecución política que me tocó vivir y de los cuales operó beneficios directos en aquel momento, apoyando a Duarte, encubriéndolo. Bueno, llegaron al extremo Hoyos y el grupo que lo acompañaba en la relación de complicidad con Duarte, de declararlo el mejor gobernador en la historia de México. Esos fueron los alcances de esta red de complicidades que tejió Duarte a nivel nacional con la dirigencia de Coparmex en aquel momento, en donde hubo un intercambio importante de negocios, de contratos, de posibilidades de influencia, pero además, lo más importante, la complicidad y el cobijo de Coparmex a la acción de corrupción y de saqueo generalizado que yo denuncié ante los órganos nacionales y que jamás prestaron oídos destacadamente del gerente jurídico que en ese momento tenía esa responsabilidad y que fue Gustavo de Hoyos, y que después continuó como presidente del organismo los siguientes años, 5 años, cambió los estatutos. Ese es el personaje que ahora encubrió primero ese esquema de complicidades con Duarte, y es el mismo personaje que ahora trabaja, es empleado para Claudio X González, y es el mismo que ahora opera esquemas de señalamientos en contra del gobierno actual. Son los mismos intereses que estuvieron operando entonces y que operan ahora. Yo creo que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta los que estamos denunciando la complicidad, el daño patrimonial gravísimo que César Duarte le ocasionó al estado de Chihuahua y por el cual tiene que enfrentar responsabilidades y sobre todo restituir lo robado, lo sustraído. El gobierno de Chihuahua está en quiebra, la entidad, los ciudadanos chihuahuenses nos vemos con una afrenta que pone en riesgo el futuro de niños y jóvenes de las próximas 3 generaciones. Ese es el tamaño de lo que sucedió
es el tamaño de las complicidades que ahora vemos que se repiten y la búsqueda de privilegios, la búsqueda de negocios, la búsqueda de nuevas complicidades y por eso la descalificación que se me hizo entonces y que se hace ahora en el contexto actual al gobierno federal de nuestro país. Carlos, le hago dos preguntas, Carlos Chavira, empresario. Antes de las dos preguntas, solamente quiero decirle al auditorio que hay una noticia de última hora que les vamos a dar a detalle en unos minutos más adelante. Hace unos momentos, fiscales de California anunciaron que el líder religioso mexicano Nazón Joaquín se ha declarado culpable de abusar sexualmente de 3 niñas. Abro ese paréntesis, le aviso a la audiencia que al regresar vamos a hablar sobre esta declaración de Nazón Joaquín de la Iglesia de la Luz del Mundo, de haber abusado a 3 niñas. Ahora le pregunto a Carlos Chavira, le hago 2 preguntas. La primera, usted acusa a Gustavo de Hoyos de haber operado y de ser un operador en su momento del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿usted tiene confianza de que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo obrarán de manera equitativa en el juicio contra Duarte, o usted tiene dudas de lo que va a suceder con ese juicio? Bueno, yo mencionaría que Gustavo de Hoyos operó el entramado legal que validó las acusaciones sin fundamento de Duarte en mi contra 3 días antes de que se registrara y aprobara mi candidatura a la presidencia nacional de Coparmex. Gustavo de Hoyos, en lo personal, me comentó que Duarte estaba muy molesto, que tenía todas las pruebas, que entonces pues había que allanarse, había algo verdaderamente sorprendente al no contar con ninguna evidencia de ninguna falta, como lo demostró el hecho de que las absurdas acusaciones de Duarte, tan pronto las presentó, se las echamos abajo 2 meses después en una resolución lisa y llana de un juez federal ratificado por un tribunal colegiado y que después, con argucias legaloides, apoyados nuevamente por Gustavo de Hoyos, le dan continuidad a una persecución política absurda, inexplicable y sin fundamento los siguientes 10 años. Ese es el modelo de justicia que a mí me tocó vivir, en evidencias sustentadas en recortes de periódico de declaraciones de Duarte, avaladas públicamente por el entonces ya líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos. Ese es el tema de fondo de esos intereses que ocurrieron entonces, que siguen ocurriendo ahora y en donde la búsqueda de, como ustedes le denominan, la disputa por la nación, tiene que ver con el reclamo, con la búsqueda de restituir esos privilegios perdidos por este grupo de vivales, de oportunistas. Y quiero subrayar, los que somos empresarios de toda la vida, somos distintos a esos traficantes de influencias que se han beneficiado de su cercanía con gobernantes corruptos que han abusado de su poder, como César Duarte. En ese sentido, entonces, bueno, pues soy un ejemplo directo de cómo se manipuló la administración de la justicia, en mi caso, sin ningún fundamento, manipulando jueces y ministerios públicos ininterrumpidamente durante 10 años, y a pesar de haber tenido una resolución contundente, absolutoria, a los 2 meses después de este montaje armado por De Hoyos, Coparmex y Duarte, continuaron de una manera ininterrumpida hasta que nuevamente, hace un par de meses,
es ratificado el sobreseimiento total de mi caso por una falta absoluta de evidencias, de pruebas de que jamás se haya cometido delito alguno. Este es el tema que me tocó vivir. Naturalmente me genera y le genera a muchos ciudadanos chihuahuenses dudas serias de que haya una imparcialidad de los responsables de atender este caso. Ustedes realizaron, Álvaro, una revisión cuidadosa hace pocas horas, pues del grado de involucramiento de muchos de estos magistrados en relación a intereses con el propio Duarte. Entonces, bueno, pues vemos con mucha desconfianza la intervención de personajes con tantos intereses creados alrededor de este exgobernador hoy detenido. Y también, si tuviéramos alguna duda, pues la tenemos menos ahora que vemos manifestaciones públicas recientes de líderes empresariales, de otros dirigentes y de funcionarios que en el mejor de los casos pues señalan que a Duarte deberán probársele una serie de hechos legales, como si el Estado no estuviera en la ruina por muchas de las gestiones de tipo de desviación de recursos. Déjenme comentarles, confirmarles, a mí Duarte personalmente me exigió que le diera 25 millones de pesos en efectivo si no quería yo enfrentar consecuencias legales, como si no las hubiera enfrentado gravemente en ese momento de esa persecución que me hizo junto con Coparmex, con Gustavo de Hoyos específicamente, y como si después de eso fuera algo que ya tenía que ver también hasta con el riesgo a la integridad física mía y de mi familia. Enfrentamos amenazas de muerte, enfrentamos intentos de secuestro, secuestraron a uno de mis hermanos, policías estatales, le realizaron un simulacro de ejecución, y después de eso Duarte pide ahora que se le respeten sus derechos porque él es inocente. Yo tengo testimonios y estoy a la disposición de las autoridades del Estado y federales para dar un testimonio contundente de acciones ilegales en las que estuvo avalado, en las que estuvo protegido por esa red de intereses personales, en las que se confirmó lo que yo denuncié en su momento, que Gustavo de Hoyos tenía un proyecto personal y para lo cual iba a utilizar la estructura indebidamente de Coparmex, porque quería ser gobernador de Baja California y después quería ser diputado federal, y entiendo que ahora quiere ser presidente de la República, y el día de mañana quién sabe qué otra cosa quiera hacer, pero sí quiero destacar que son testimonios directos que cuestionan la validez y que nos hacen estar alertas a todos nosotros y a todos los ciudadanos mexicanos que van a enfrentar niveles de decisión electoral en los próximos días, de que estén alertas de estos intereses tan oscuros que buscan generar nuevos compromisos, nuevas componendas, y que pues añoran regresar a esos privilegios perdidos, a ese esquema de corrupción tan generalizado que fue el signo distintivo del gobierno de César Duarte. Por eso es que usted, Carlos Chavira, publica en su cuenta de Twitter que hace responsable a César Duarte, a Gustavo de Hoyos, a Claudio X González, a Gerardo Gutiérrez Candiani y a Juan Pablo Castañón, expresidentes de la Coparmex, de cualquier cosa que pudiera pasarle a usted y a su familia. Así es. Estuve viviendo una situación insostenible los últimos 10 años, tanto mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, familiares cercanos, en una actitud abiertamente ilegal que se reflejó en amenazas de muerte, en intentos de secuestro, en una búsqueda
continua de una descalificación pública en los medios. Se atrevieron incluso a buscar una forma de dañar todos mis negocios, hablando con clientes míos, proveedores míos en Estados Unidos, en Canadá, en México, durante años, para tratar de evitar que tuvieran relación comercial conmigo. Involucraron directamente a funcionarios del gobierno del estado para que encabezaran una serie de campañas difamatorias en medios de comunicación en Estados Unidos. Trataron y manipularon personal diplomático de México en el consulado del Paso para intimidar a un ciudadano norteamericano para que trataran de forzarlo de que me acusara de la comisión de algún delito de fraude en complicidad con Mikhail Gorbachev y con Rudolf Giuliani. Imagínense, ese fue el alcance de la búsqueda obsesiva de una venganza por parte de Duarte. Este es el personaje que ahora se dice víctima de una persecución política. Yo no conozco más antecedentes que lo imputan, pero sí me ha tocado vivir hechos personales de corrupción, de impunidad, de abuso de poder, de intento de extorsión a mí en lo personal, en sus oficinas de gobierno, el día viernes 14 de septiembre del año del 2012. Tengo todos los elementos, tengo grabaciones, tengo videos, tengo toda la serie, pero además toda la integración del expediente legal que acredita puntualmente una persecución jurídica y política que me tocó vivir de una manera excepcional, casi 11 años continuos. Por ello, quiero destacar que todos los gastos incurridos que son por parte del gobierno del estado de Chihuahua durante 11 años, aprovechando toda la infraestructura de poder que había y que tiene un costo cercano a los 2,000 millones de pesos, es la misma cantidad que le voy a exigir como reparación de daños y perjuicios al gobierno de Chihuahua y a Duarte para instituir un fondo especial de esos recursos para apoyo a toda la gente que ha sido acusada, que está en la cárcel sin sentencia desde hace muchos años, y que busquemos que dentro de todo lo malo que Duarte hizo, por lo menos se genere algo positivo y que pueda servir para otros ciudadanos mexicanos en estas condiciones. Correcto. Carlos Chavira, le agradecemos, es muy valioso su testimonio aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y seguiremos en contacto en relación a este tema. Muchas gracias. ¿Cómo no? Por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias.